dicen. Me encanta que te mueras por mí, te encanta mi seducción y sé cambiarías mil caricias por palabras de amor terrible. Gozar una caricia matando una ilusión, desafiar a la vida es un juego que nunca podré dominar. Intento controlar mis instintos, no dañar al amor. Soy tu único amigo, yo no sé si debo aprovechar. Silencio cuando miro tus ojos y beso tu piel, tu nombre siempre está junto a mí, siempre a mi lado tu amor. De pronto una eterna alegría, de pronto un eterno dolor. Las pasiones terminan y el recuerdo se encarga de la soledad. Intento controlar mis instintos, yo no quiero llorar. Tú me diste la vida y yo te di los secretos de la soledad. La, la, la. Buenas tardes, amigos de Perú 21. Estamos en vivo desde la Feria Internacional del Libro de Lima en la presentación del libro Pedro, escrito por la periodista Mávila Huertas. Hola amigos, ¿cómo están? Saludos a todos con Mike. Y la verdad queremos encontrar un saludo muy grande a nuestra amiga Mávila Huertas porque ha hecho un trabajo extraordinario de investigación, recolección, un montón de datos de la historia, una parte tan linda de nuestra vida como fue lo de Arena Hash, y que la verdad es admirable la manera que lo ha hecho, el tiempo que le ha tomado, el trabajo que le ha tomado. Quiero mandar un abrazo muy fuerte, un saludo, un beso a Mávila por tremendo trabajo, a toda la gente que lo ha apoyado también. Un saludo muy grande desde aquí de Miami para tremenda idea que ha sido hacer un libro pues, de una época tan linda, como digo, aparte pues, de tomar todo el tiempo de investigar y todo el caso del ídolo de Pedro Funcler, ¿no? Entonces, muchas gracias, nos vemos y no sé lo que quiere decir mi compañero acá. Gracias Mávila, ha sido un placer conocerte de parte de Arturo. Compren el libro antes que se agote, ¿ok? El libro está muy bueno, hay cosas que nadie sabe. Eso es cierto. Y son cosas muy reales, son lindas experiencias que hemos tenido con Pedro, Renazar, y yo, Miguel, que también. Compren el libro, está buenazo. Mávila, lo máximo, es una gran experiencia. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Sí se nota. Bien, creo que luego de agradecerle a las personas que me han invitado a participar de esta presentación, a Mávila, a Editorial, tengo que empezar diciendo que mi aproximación a este libro no es neutral, porque yo tengo una relación de cercanía y
del libro. Pedro es mi amigo hace 20 años, los 3 primeros de los cuales además fuimos vecinos, y con Mávila me une una sintonía y, por cierto, un cariño que excede largamente el ámbito del trabajo. Dicho esto, debo decir en mi descargo que por lo menos el género al que pertenece este libro sí lo conozco. El género al que pertenece, yo diría que es como una versión escrita de un documental, ¿no es cierto? Y ocurre que yo hace increíblemente más de 40 años que soy un Beatlemaníaco diagnosticado, y entonces se sorprenderían ustedes de saber no solo la cantidad de discos de Ringo Starr que tengo, lo que ya de por sí indica una cierta afición al grupo, sino además la cantidad de libros, de entrevistas, de historias, de biografías, de chismes que he leído sobre los Beatles, sobre sus amigos y sobre los amigos de sus amigos en última instancia. Entonces, a lo largo de esa experiencia, pues he ido aprendiendo algunas de las cosas que hace falta para que un libro de este género funcione, tenga pegada en los lectores. Y el primero de esos ingredientes, me parece, tiene que ver con la selección del artista o la banda que se elige para cuya historia ha de ser contada, ¿no? Por supuesto, la primera condición es que esa banda tiene que ser popular, pero eso no es la única, esa no es la única condición. Tiene que ocurrir también que en la historia de ese artista o de esa banda tiene que haber algo de epopeya, una dimensión, vamos a decir, mítica en la forma como quienes la integraban fueron superando adversidades y finalmente imponiendo el sueño que alguna vez tuvieron. Y también creo yo, por supuesto, que los personajes que compongan esta historia sean peculiares y expresen de alguna manera, no diré el espíritu contestatario, pero sí por lo menos poco convencional que conviene al rock. En ese sentido, hay bandas y bandas. Nuevamente, ustedes me disculparán, pero los Beatles son la banda paradigmática para contar una historia, pero se puede contar con bastante decoro también la historia de los Rolling Stones, la historia de los Doors, de los Sex Pistols, ¿no? No tanto así, digamos, la historia de, qué sé yo, de Brett o de Todd, ¿no? Ya me dirán ustedes, una banda cuyo nombre es tomado del perrito que acompañaba a la protagonista del Mago de Oz, no despierta necesariamente pues este tipo de sensaciones. En fin, esa es una historia que ellos han tratado de negar, pero ese es un cuento distinto. Les decía entonces que la selección de la banda es fundamental, y creo que en este caso es un acierto esa selección, porque excepción hecha de los Traffic Sound, creo que son importantes por el momento en que surgieron y lo que representaron para el desarrollo posterior del rock en el Perú. No me imagino yo una banda distinta a Arena Hash que pudiera dar, digamos, los elementos para contar una historia así. Porque ustedes sabrán que el libro cuenta, por supuesto, los orígenes de la infancia de Pedro, de Patricio y parte la de Arturo, pero se detiene en la disolución de la banda, ¿no? Y entonces es la evolución de este germen de banda que formaron en su momento Pedro, Patricio y Arturo, y la manera como van superando estos obstáculos y convirtiéndose en el éxito que se convirtieron desde el colegio hasta la Mauta, digamos, ¿no? Lo que le da el nervio épico a esta narración, aderezada por supuesto también con otras estampas de historias que atraviesan la historia general, seguramente la más importante de ellas, la de Salvador Suárez Vértiz, el padre de Patricio y de Pedro, Hernando, perdón, no sé por qué he dicho Salvador, y que alentó la banda y hasta
sus últimos días, en fin. Bien, ese es un elemento. Otro elemento tiene que ver con el telón de fondo sobre el que está tejido una historia así. Creo yo que conviene que el periodo histórico sobre el que la historia está tejida sea importante y en esa medida resume con Z, o sea, que exuda sus zumos, trasunta, digamos, lo que ese periodo de la historia significó a través de las anécdotas que se nos van contando, y eso creo que también ocurre acá. No hace falta que revienten coches bombas y que nos den un informe de cómo iba la inflación en ese mes para que sepamos que estamos en la segunda mitad de los 80s o a principios de los 90s. Hay algo en la forma como se visten los personajes, hay algo en la frugalidad de los estudios y las radios que visitan los miembros de la banda cuando recién están surgiendo, que nos hace sentir claramente que estamos en esa época. Una época, por supuesto, importante para la historia del país, porque significó una crisis política que ustedes muy bien conocen, me imagino que más por la clase de historia que por la memoria, y que generó un tipo de música que tampoco necesariamente tiene que hablar de estos temas específicamente, pero que la trasunta. Yo sé que este detalle que estoy mencionando, la circunstancia de que el libro transmitiese también, reflejase también una época, era uno de los propósitos del libro, y es un propósito, me parece a mí, conseguido largamente. Un tercer elemento, prometo ya no extenderme mucho para no aburrirnos tanto con esta caracterización de la obra, pero muy importante, es el de la invisibilidad del autor o la ilusión de invisibilidad del autor. Porque el autor o la autora en este caso siempre está ahí, es la persona que escoge los temas, la que escoge qué va a contar y qué no va a contar, la que descubre o a veces inventa el hilo narrativo de la historia y la que le da el tono. Puede ser un tono íntimo, puede ser un tono distante, puede ser un tono irónico. Amigos de Perú 21, pero estamos desde la Feria Internacional del Libro de Lima en la presentación del libro Pedro, escrito por la periodista Mávila Huertas. Existe también en este momento continúa tomando la palabra el periodista Mario Guivilín. Aprovechando la fama de alguien más, la fama, por ejemplo, de un grupo de rock popular, quieren hacerse famosos también, y entonces cuentan la historia, pero los atosigan con paralelos con su vida personal, con análisis, con reflexiones y cosas que terminan siendo páginas que uno se saltea, por supuesto. Bueno, eso no ocurre acá. Mávila estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Lima, igual que Pedro, y algunos años después, de manera que podría haberse visto tentada a hacer algo así, pero por supuesto no lo hizo. Ella es una periodista cuya discreción solamente es equiparable a su acuciosidad, y entonces no ha conseguido ese difícil arte de que no se la sienta específicamente a ella durante la narración. Incluso cuando hay episodios en los que alguien podría sentirse tentado a hacer un comentario, por ejemplo, si hay un personaje masculino o femenino que queda como un tonto o como una tonta en la historia, pues ella sencillamente expone los hechos, no desliza juicios y deja que los hechos hablen por sí solos. Eso me parece una virtud y además requiere de una muy buena prosa, que no es poco decir en este contexto. En fin, yo no quiero terminar esta presentación sin saludar, por supuesto, de cerca y de lejos, porque no puede estar presente hoy acá, pero todos lo sentimos, a mi amigo Pedro, y además yo sé que su familia, que está acá, veo a Barbie, pero no sé si está Cintia. Sí, no la veo. ¿Cómo está Cintia? Le va a transmitir todo el cariño y la calidez que yo estoy seguro
además de que está en el libro, sentimos todos por él, y que es algo que yo estoy diciendo no por la circunstancia que atraviese en este momento Pedro, porque esto mismo que yo estoy diciendo acá lo podría haber dicho hace 10 años, solo que a nadie se le ocurrió hacer el libro antes, de manera que se lo decimos en este momento. Una cosa más sobre el libro. Lo que, si de algo se puede quejar uno, es que deja un sabor a poco. Podría haber sido más largo. Pero en fin, ese es uno de los trucos de los buenos chefs, servir porciones un poco modestas para que los comensales se queden con el sabor y la memoria de la fruición que les produjo haber saboreado, digamos, lo que sí tuvieron ocasión de paladear. Y por último, sí quiero aprovechar la ocasión para secundar el pedido que ha hecho hoy día Pedro, bueno, hoy día en una entrevista, para que se legalice el aceite de cannabis, sin, ha dicho él, burocracias tontas, porque eso le permitiría alivio a personas que pasan por lo mismo que él, o a personas que sufren otras circunstancias igualmente duras, y que realmente sería deseable que, bueno, no voy a parafrasear acá a Bob Marley, pero sería deseable que esto de acá fuese permitido por la legislación vigente. Bueno, nada más, nuevamente felicitaciones a Mávila y a ustedes muchas gracias. Amigos de Perú 21, continuamos en la presentación del libro Pedro de la periodista Mávila Huertas. Ahora ve el turno de Manuel Garrido Leca. Buenas tardes, primero. En primer lugar quisiera agradecer a Mávila, a su casa editorial, por permitirme ser parte del evento esta tarde. De verdad que muy honrado y muy agradecido por eso. Al igual que Mario, mi enfoque, desde ningún punto de vista podemos llamarlo como neutral, pero sí he tratado de ser sumamente objetivo. A ver, para varios de los aquí presentes, creo yo, no es ningún secreto que este libro para mí tiene un tremendo peso emocional. El personaje central del libro, de la obra, es uno de los dos mejores amigos que tengo en la vida y con quien he compartido tantísimas cosas y tantas aventuras a lo largo de más de 30 años, ¿no? Con quien me sigo comunicando a diario, como siempre. Y bueno, la autora es mi pareja, entonces por donde lo vean, tengo una vinculación muy fuerte con el libro. Quizás sea por eso que cuando me propusieron ser uno de los presentadores de hoy dije, Dios mío, ¿y ahora qué digo? ¿No? Pero no, a ver, bromas aparte. Yo vine a conocer el libro recién hace una semana. Antes nada. Cuando Mávila y yo nos juntamos, nos hicimos el firme propósito de que yo no conocería nada del libro hasta que este estuviese terminado e impreso, ¿no? Creo que las razones son obvias, lo acabo de explicar. Es más, nos hicimos también el firme propósito de que cuando me tocara leerlo y comentarlo, pues sería absolutamente objetivo antes que cualquier otra cosa. Y les doy mi palabra a ustedes que así ha sido y así ha de ser, ¿no? Como les comentaba, yo leí el libro el sábado pasado, hace una semana exactamente, y me lo devoré en una mañana. Es de esos libros que la historia te atrapa rápidamente, es difícil soltarlo, y cuando lo sueltas es porque te diste cuenta que ya no hay más páginas, porque se acabó, ¿no? Entonces, después de leerlo, ¿no? Dejé que pasaran unos días, como quien dice, para procesar un poco el contenido, y de ahí decidí sentarme y escribir algo para la presentación de hoy día. Y eso es lo que quisiera compartir con ustedes ahora, y yo sí lo voy a leer para no meter la pata y después no meterme en problemas.
Mucho se ha escrito y discutido acerca del valor del arte popular en contraposición con las producciones artísticas académicamente aceptadas o respetadas. Vale la pena recordar lo que el gran compositor y escritor norteamericano Ned Warren alguna vez escribió al respecto. Warren dijo: antes no solía llorar ante una gran obra de arte, ante Couperin, Bach o Kierkegaard. Pensaba que mantener mi enfoque en lo que estaba viviendo al examinarlo era un proceso demasiado multidimensional como para reducirlo a lo específico de las lágrimas. Pero un día descubrí que sí podía llorar ante las asociaciones que evocaban en mí las revelaciones de una Edith Piaf o ante los dilemas telenovelescos de Lana Turner. Entendí que el llanto estaba siendo generado por el puro contenido emocional del entretenimiento, y no por la obra en sí. Hoy, las lágrimas rigen mi primer juicio de valor ante cualquier obra de arte. Sus niveles son determinantes. Lo que de verdad importa es ser movido a nivel físico y emocional. ¿Y quién puede sentenciar que Edith Piaf o Lana Turner no son arte? O si lo son, que Kierkegaard tiene más contenido artístico que ellas. Mi criterio ya no pasa por lo analítico, solo pasa por lo emocional. Creo precisamente que ese es uno de los grandes logros, tanto de Pedro Suárez Vértiz con su música, como de la autora con esta obra. Empiezo por destacar la labor de Mabela Huertas, que rompe moldes, señala un camino casi inexplorado y termina llamando nuestra atención hacia la idea de revalorar el lugar que hoy ocupa la música popular y reconocer la importancia que en realidad deben tener sus diversas expresiones dentro de nuestra identidad como sociedad contemporánea. En segundo lugar, subrayo la capacidad de ambos para tocar en lo más íntimo nuestra fibra emocional al confrontarnos de forma simple y espontánea con una serie de hechos que nos identifican directamente con la condición general del ser humano y, muy en particular, con las expresiones y las experiencias de toda una generación en nuestro país. Como mencioné antes, conocí el libro hace apenas una semana y hasta ahora siento el cosquilleo, la emoción y las lágrimas que derramé al leer cosas como la vívida descripción que hace Mabela acerca del espíritu creativo que respirábamos en el taller donde trabajábamos con Pedro en su antigua casa de la calle Puerto de Palos, en San Isidro. O cómo era la habitación de Hernando Suárez Vértiz en La Araña. Ambientes y atmósferas que sí forman parte importante de mi vida y mis recuerdos, pero que nunca fueron conocidos por ella, pero que a través de un extraordinario trabajo de investigación, la autora ha sabido interiorizar hasta el más mínimo detalle para luego recrear de forma absolutamente realista mediante un poderoso y mágico despliegue de lenguaje descriptivo a lo largo de su relato. Ese tipo de experiencias y sensaciones son vivencias muy especiales y las vinculo entrañablemente con lo que pude haber experimentado cuando, por ejemplo, le dije a Pedro que ya no era necesario seguir haciendo tomas de primera voz para la canción Sentimiento Increíble, la canción que escucharon al inicio, pues ya teníamos la toma perfecta. Luego de varias pruebas, llegó a entregarme una toma específica que yo entendí y sentí como hermosamente imperfecta. Una performance extraordinariamente íntima y emotiva, en donde por momentos su voz se quebraba y eso hacía que en algunas sílabas no alcanzara la altura tonal exacta para dar ciertas notas, pero que al mismo tiempo era excepcionalmente rica en entrega y proyección emocional, que a la larga es lo más importante. Recuerdo que hizo que se me pusiera la piel de gallina y que los ojos se me llenaran de lágrimas por todo lo que transmitía. Esa constante invitación en su música a entender el amor como puente para cualquier cosa en esta vida y esa pasión inagotable al momento de crear e interpretar define lo que para mí es Pedro Suárez Vértiz como artista y como persona, y puedo dar fe de que esa esencia vital está maravillosamente retratada en este libro.
importante logro que desde mi humilde perspectiva nos deja el libro Pedro es el de acercarnos al ser humano, el hombre de carne y hueso que siempre ha existido detrás del mito. Por primera vez, un comunicador de la talla de Mávila Huertas dedica casi 2 años de trabajo a investigar la vida de un músico de rock nacional. Sus vivos relatos, entre líneas, nos revelan que antes de caer en concesiones facilistas y entregarnos una simple recolección de datos biográficos, la autora vivió todo ese tiempo tratando de meterse en la piel de otro ser humano, trabajando con denuedo y respeto en comprender y mostrarnos sus pasiones, sus sufrimientos, sus contradicciones, sus alegrías, sus miedos y sus ilusiones. La autora se esfuerza por buscar razones, desentrañar historias y contar apasionadamente momentos cruciales de la vida de Pedro, como su infancia, el boom de su éxito y la separación de Arena Hash. La obra de Mávila Huertas nos confronta de forma muy efectiva con el hecho de que Pedro es un ser humano entrañable y es alguien que trabajó muy duro por alcanzar sus sueños y le puso toda su energía a crecer como artista, y que no la tuvo nada fácil, contrario a lo que mucha gente piensa. Finalmente, quisiera destacar que tanto Pedro como Mávila crecieron y se formaron en tiempos llenos de dificultades extremas, una época marcada por la opresión agresiva del terrorismo y la debacle económica, tiempos en los que soñar con dedicarse a la música o ser periodista en el Perú eran vistos como toda una utopía. Sin embargo, ambos alcanzaron largamente sus metas luego de mucho sacrificio. En esencia, siento que lo hecho por Mávila Huertas en este libro y la obra de Pedro Suárez Vértiz también representan una suerte de homenaje silencioso a toda esa generación. En mi opinión, ambos son ejemplo a seguir y nos hacen dar cuenta que la vida está hecha para marcar diferencias en la búsqueda constante de nuestros sueños y de la calidad en lo que hacemos, por más inalcanzables que estos nos puedan parecer. Felicitaciones a Mávila y gracias a todos ustedes. Buenas tardes, amigos de Perú 21. Esas fueron las palabras de Manuel Garrido Leca, comentarista acá en la presentación del libro Pedro, escrito por la periodista Mávila Huertas, quien ahora tomará la palabra. Hola, sí, está prendido. Gracias a Mario, gracias a Manuel. De verdad pensé que no había tanto que decir sobre el libro. O sea, les juro que yo he escuchado, de verdad, estamos hablando del mismo libro. Lo único que quiero agregar, porque ya dijeron todos los presentadores que lo que tenían que decir, es que esta idea surge hace más o menos 2 años. Y era un sueño para mí, era un deseo permanente, justamente algo que ha mencionado Manuel, rendir un homenaje o sentirme orgullosa finalmente de la generación a la que me ha tocado pertenecer. Ser un adolescente durante los años 80, especialmente la segunda mitad, de verdad podía ser la cosa más desesperanzadora del mundo, porque tu país parecía ser el peor país donde tu mamá pudo haber tenido la suerte de dar a luz. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una época en la que estudiabas con velas, porque los apagones se ocurrían a cada rato, en que podías ver el mundo desarrollado solamente a través de la televisión o de las revistas a las que accedías, porque tu entorno era que había que racionalizar el agua, que había que cuidar la plata de papá, porque el sueldo que recibía el lunes, el miércoles valía ya la 4ª parte. Las colas en Monterrey, en Galax, en los supermercados de la época, en las que solo te permitían comprar 1 o 2 tarros de leche, entonces la familia se separaba para que la gente creyera que no era la misma familia, sino varios, y poder reunir al final de esa cola 4 o 5 tarros de leche. En ese entorno, crecer, hacerse adulto, perder la inocencia de la niñez, fue muy duro. Fue muy duro porque querer ser bailarín de ballet, querer ser músico y, como dijo Manuel, querer ser periodista incluso podía ser una locura. Los padres pensaban que debías asegurar tu futuro con una carrera tradicional. Apostar por el arte era
de verdad toda una audacia. Entonces, siempre me persiguió la idea de en lugar de tener un recuerdo ingrato de aquellos años, de renegar sobre ese pasado, verlo de una manera positiva y ver cómo esa experiencia me había servido para ser una persona de repente mejor y con algunas cosas que otras generaciones no han tenido, ¿no? Valoramos, creo, los que vivimos esa época, mucho más el tema del trabajo, de las oportunidades. No lo sé, eso es una visión bastante personal la que estoy compartiendo con ustedes. Eso por un lado, porque yo conocí a Pedro en la universidad, nunca hemos sido amigos, es más, lo he visto 2 veces en toda mi vida, y Cintia sabe, en toda mi vida. Una en la universidad, cuando yo lo veía pasar y él conversaba con los profesores, y yo, bueno, era el grupo de los alumnos, ¿no? No era ninguna estrella ni mucho menos, pero lo envidiaba porque veía que él hablaba con los profes de tú a tú y decía, claro, es el rockero, ¿no? Súper creído, porque además, como no lo conocía, esta especie de burbuja en la que él vive siempre y esta mirada suya al horizonte me hacía pensar o creer que era una persona diferente a la que es realmente, mucho menos sensible de lo que descubrí durante el tiempo de la investigación. La segunda vez que lo vi fue en Nueva York, cuando yo iba a entrevistar a Juan Diego Flores y él estaba grabando un video, Nadia, en Nueva York. También nos cruzamos y fue hola y chao. Pero la investigación me reveló un personaje absolutamente entrañable. Yo no fui en un inicio fan de Arena Hash. Me gustaban otros grupos, de rock un poco más pesado. Pero cada día que pasaba, desde que empezamos a investigar, me di cuenta, caramba, los méritos y que yo no había estado sola en esa generación y en ese desaliento que les cuento de adolescente. Es decir, dije, este pata, ¿cómo hizo para ser una estrella de rock en esa época? Para mí ya era suficiente haberme convertido en periodista, pero ser una estrella de rock en el Perú de los 80, con esas circunstancias, bueno, para mí ya era motivo suficiente para creer que Pedro podía encarnar esa esperanza y ese sueño que no hay que perder nunca, ese deseo de poder salir adelante y de hacer cosas que no debería encontrar tropiezo alguno en las peores circunstancias. Me reveló una suerte de verdad de coraje desconocido y absolutamente admirable. Y por otro lado, yo he sido siempre una rockera confesa. A diferencia de Mario, yo soy fanática de los Rolling Stones. Él sabe eso. Y empezamos esta amistad discutiendo a propósito de ese tema, quiénes eran mejor, los Beatles o los Rolling Stones. Al final creo que es una discusión que no se va a resolver nunca. Julio Evia cree que los Rolling es de los míos. Ahí estaba Julio, profesor de Pedro, ¿no? Al que yo miraba también así cuando Pedro caminaba con él y bueno, le daba más pelota a Pedro que al resto de los simples mortales en la facultad. Mentira. Y bueno, y también lo hemos discutido con Manuel muchísimo, ¿no? En el camino de esta historia conocí también a Manuel y me pareció súper admirable el trabajo que hizo de poder crear una banda, de transformar una banda de garaje en un producto que cruzó fronteras y que obtuvo un éxito espectacular. Cuando la gente peleaba por comprar pan o azúcar y guardar los soles, caramba, hubo también gente que se gastó su plata en el disco de Arena Hash, ¿no? Porque fue el disco más vendido de la historia de la música. Estoy hablando del primer disco, y esto de acuerdo a estadísticas, porque hemos tratado de ser muy, muy rigurosos, y en eso Carla Tencio, la productora periodística de este libro, tiene un mérito enorme. Si algo sabía yo que debía hacerse bien, era el retrato histórico, era la rigurosidad de la investigación. Entonces, como rockera y como ochentera, me encuentro con Pedro, miro el espejo y lo puedo ver. Y desarrollo por él a lo largo de este tiempo un cariño que yo no creí que iba a desarrollar. Yo tengo una admiración muy grande por Pedro, le tengo un cariño y un agradecimiento porque supo darle música, supo darle fantasía, supo darle alegría, diversión, sana, a una generación que tenía que buscar momentos de evasión para no ver eso terrible. Y les digo, en una edad, quizá ahora que somos adultos estamos más preparados para ver un entorno duro, pero cuando somos adolescentes no. Cuando somos adolescentes nos duele pensar que de repente tenemos miedo a la vida, a saber qué va a pasar o no va a poder pasar mañana. Y la música y el rock and roll encarnan, creo yo, un género que nos permite llenarnos de energía, decir que somos fuertes y que podemos conquistar el mundo.
Alguna vez leí que Pedro decía que el rock no se canta, el rock se clama. Y comparto con él esa misma sensación. Como rockera confesa y como ochentera, desde aquí solo me queda darle las gracias a Pedro Suárez Vértiz por existir, por seguir tan vigente como siempre, porque esto es algo que quedó claro desde el inicio cuando le conté que estaba envuelta en este proyecto y cuando además ya tenía la mitad de la investigación avanzada y le dije, mira, le escribí un correo y le dije, esta historia no es tuya, lo siento. Tu historia de verdad, claro, tú crees que es tu vida, pero en realidad esta historia hay que contarla para que otros la conozcan y para que otros no pierdan las ganas de soñar. Tu historia le pertenece al país y esta historia tiene que contarse y un periodista tiene que encargarse de eso de manera profesional y a la altura de eso, y yo humildemente espero haber estado a la altura de la gran historia que hay detrás de la figura de Pedro Suárez Vértiz. Entonces, esto sea un homenaje para una generación, para el rock peruano, para Pedro, para Arena Hash, y bueno, ustedes han escuchado aquí a Arturo, a Patricio, hablan todos los Arena, por si acaso. Hemos también entrevistado a Cristian, que no se le mencionó, pero Cristian envió un correo diciendo que estaba aquí de corazón, respondió la entrevista. Patricio y Arturo en Miami me trataron súper bien. Bueno, de Manuel no tengo nada que agregar, ¿no? Además, decir, Cintia me decía que Pedro había hecho de Cupido un poco a través del libro, que también es otra cosa que debería agradecerle a Pedro Suárez Vértiz. Pero bueno, estoy de verdad muy contenta y muy emocionada. No preparé nada, no quise escribir nada, quise que todo saliera del forro. Y gracias, Pedro. De verdad, gracias. Y te quiero mucho y es para ti este libro y ojalá se pueda contar la segunda parte, si de verdad les quedó corto el libro. Que a mí me quedó corto, sí, porque hubiera querido decir muchas cosas, pero los editores saben. Gracias a Jerónimo Pimentel, no me quiero olvidar de nadie, que confió desde el primer momento en la historia, y rapidito, no sé que tenemos el tiempo muy limitado en las salas, quiero mencionar a todos los que hablan. Gracias a Alex Conjuber, primera guitarra de Arena Hash, a Álvaro Suárez, tío de Pedro, a Ana Bracamonte, a Andrea Franque, a Antonio Barraza, al Archivo Histórico del Comercio, a Arturo Pomar Jr., a la Biblioteca Nacional, a Carlos Rivero, a César Terrones, a César Samayoa, profesor mío en la universidad, a Cristian Meyer, a Claudia Gamio, al Club de Fans Los Pedromaniáticos, a Coco Suárez, al Colegio María Reina, que nos abrió los archivos también, a Cintia, de verdad te quiero mucho, Cintia, ha sido un elemento súper importante para esto, ¿dónde me quedé? Diego Galloso, Eduard Málaga, que también formó parte de Paranoia, del primer grupo que tuvo Pedro en el colegio. Van a saber mucho de esa banda acá, además hay fotos lindas con el uniforme gris de esa época. Francisco Samillán, Gastón Medina, Gonzalo Villarán, Isaac León Frías, mi profe Javier Lichner, Johnny López, Jorge Luis Luján, José Castillo, Juan Núñez, Julio Castillo, Juan Carlos Hurtado, Julio Evia, Kit Morrison, Lorena Tango, Ismael de Gamio, Manuel Garrido Leca, Marcela Valdivia, María José Suárez Vértiz, Mario Ghibellini, que además me hizo el primer contacto con Pedro a través del correo electrónico, fue el puente, para ponerlo en términos de Kenji, ¿no? El puente. Matías Jiménez, encantador, Miki Quiñones, Nina Mutal, que no está en Lima, pero igual me escribió hoy, que es un encanto, Oscar Quesada, Pacho López, a quien veo en primera fila, que me dio unas fotos maravillosas y me contó toda la parte de Miami, que es espectacular. Respeté tu software record, Pacho, por si acaso. Puedes sentirte tranquilo. ¿Qué más? ¿Dónde me quedé? Pacho López, ¿verdad? Pedro, Patricio Suárez Vértiz, Oscar Quesada, Topo Rodríguez, Pilar Pedraza, Ricardo Ghibellini, Robelo Calderón, manager de la banda, Rosa Alba, la mamá de Pedro, de verdad me encantó conocerla, Sergio Gamio, Tom Russo y Walter González. Muchas gracias, porque gracias a ellos es que esto fue posible, y gracias a ustedes por haber llenado este auditorio el día de hoy, y disfruten la historia, de verdad disfrútenla, es para ustedes. Gracias. Amigos de Perú 21, esta ha sido la presentación del libro Pedro, escrito por la periodista Mariela Huertas. Participaron en la presentación el periodista Mario Ghibellini y Manuel Garrido Leca. El libro pertenece a la editorial Penguin Random House y nos encontramos aquí desde la Feria Internacional del Libro de Lima. Agradecemos a Mariela Huertas, a Mario
y Bellini y Emanuel Garrido Lota y a Penguin Random House Editorial. El libro se está vendiendo en el stand número 26 y la firma de autógrafos es en la sala número 2 al frente del auditorio Ciro Alegría. La cola de la firma de autógrafos será por la parte de afuera de la feria. Hay un camino en el cual pueden hacer su cola. Igualmente están invitados al siguiente conversatorio que es a las 7 de la noche, conversación con Richard Ford. Participan Juan Villoro,